Con Hernán Lombardi, ministro de Comunicación de la Nación. Lombardi, ¿cómo analiza o la impresión que se lleva del discurso del presidente? Bueno, primero un discurso reflexivo, como corresponde en este momento, es lo que el Estado de la República, esto es lo que se hace en la apertura de sesiones, es una posición sobre dónde estamos y sobre dónde queremos ir. Obviamente hay muchos temas para analizar. Yo veo dos. Uno, estamos con un crecimiento sustentable, dijo el presidente Macri. Es decir, este crecimiento, después de 35 años de democracia, no es un crecimiento intermitente, generado sobre un gigante con pies de barro. Es un crecimiento que tiene bases sólidas. Y un segundo punto, que es una convocatoria a la sociedad. En este país que maravillosamente cada vez más sale de la adolescencia y pasa a la madurez, no hay temas tabús. Todos los temas se pueden debatir. En particular, obviamente, los grandes tabúes de la Argentina, como por ejemplo el tema aborto. Entonces, y el Parlamento sea su caja de resonancia. Eso es vivir la democracia de una forma plena, porque cada cual puede tener su propia posición, expresarla en el Parlamento y tener un nuevo marco normativo que exprese lo que está pensando la sociedad argentina a 35 años de la nueva democracia. A ver, Claudio, el ministro te escucha, ¿eh? Lombardi, buen día. Claudio Rigoli. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, allí estaban hablando de las repercusiones en la oposición, diciendo, bueno, el presidente no se refirió a cómo va a evitar seguir endeudándose el país y que lo ha hecho mucho en estos 2 años. Bueno, yo no te escucho muy bien, entiendo que estamos hablando del tema deuda. Sí. Justamente acá el presidente lo que hizo es una posición muy clara. Entre algunos que dicen que las transformaciones son demasiado lentas y que hubieran querido una política de shock, y otros que dicen que las transformaciones son demasiado rápidas, se habla del ajuste. En ese lugar intermedio nos encontramos nosotros que proponemos un gradualismo, porque pensamos que es lo más aceptable para una Argentina que necesita transformarse. Por lo tanto, es un cambio. Nosotros no abandonamos nuestra vocación de cambio, pero tratando de amortiguar a veces los problemas sociales que de allí se generan. Por lo tanto, nosotros pensamos que este camino propuesto por el presidente de la Nación es un camino de mucha madurez. Con respecto al tema que usted toca, es a medida que podemos achicar el déficit fiscal y seguimos en una guerra franca contra el déficit fiscal para achicar el gasto improductivo y poder que el Estado se solvente con los recursos que efectivamente tienen, a medida que achicamos el déficit fiscal vamos a poder dejar de endeudarnos. Cuando mencionás, hola Mauro Federico, te saluda Hernán, cuando mencionás... Un poquito más fuerte, Mauro, si podés. Sí, claro, cuando mencionás el tema de la legalización del aborto y habilitás y ponderás que se haya permitido, que se haya habilitado el debate, vos concretamente, ¿qué posición tenés al respecto, más allá de lo que planteen tus compañeros de gabinete? Mira, a mí lo primero que digo es celebro que estemos discutiendo con esta madurez. Lo segundo que te diría tiene que ver con las muchas aproximaciones que tiene el tema. Siempre, yo te digo cuál es mi aproximación, me tenés que dar 2 minutos. Es en qué cuándo, en qué circunstancias de una sociedad, una mayoría o una supuesta mayoría o una parte de la sociedad le tiene que imponer a otra parte de la sociedad, le tiene su visión. Digamos, son situaciones muy delicadas. Obviamente acá hay gente que piensa que es un derecho inalienable sobre su propio cuerpo, y hay otra gente que piensa que no, que efectivamente se está trabajando, que ya hay vida humana a partir de la concepción. Desde ese punto de vista, lo más importante, creo yo, es el respeto y el debate sobre en qué punto el derecho del otro empieza a afectar mi propio derecho. Esa es mi aproximación. Desde ese punto de vista, en la circunstancia de la Argentina, yo estoy a favor de la legalización. Lombardi, son muchos los que piensan, dicen, bueno, en esta sociedad, el pensamiento de la sociedad o quienes representan a la sociedad o al pueblo en el Congreso, en un estudio realizado allí en las opiniones de cada uno de los legisladores y diputados, el proyecto de ley ya tendría el final anunciado que sería un rechazo a la posibilidad de legalizar el aborto, y por eso muchos son los que piensan que en definitiva es un tema que por el momento y por el concepto que tiene la sociedad, que no tiene mucho sentido discutirlo ahora. A mí me parece que esconder los grandes temas de una sociedad
abajo de la alfombra muestra inmadurez. A mí me parece que el que dice que no tiene sentido discutirlo, tenga una posición o la otra, claro, está obviando un debate profundo que existe en la Argentina y en el mundo hace muchos años. Me parece que hace a la madurez de la democracia argentina. Te transmito una preocupación que tienen muchos trabajadores de la televisión pública. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con la programación del canal estatal, que por alguna razón está un poco demorada, por lo menos en su presentación? La programación del canal se lanza la última semana de marzo, como se ha hecho todos los años. Obviamente va a tener un gran énfasis en el tema cultura. Nosotros vamos a poner un gran énfasis en la cultura y obviamente este es un año del Mundial, así que el fútbol, el Mundial va a tener una versión muy importante, ¿no? ¿Hay previstos despidos dentro de lo que es el Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán? No, nosotros lo que estamos pretendiendo es, con el presupuesto que votó el Congreso de la Nación, poder mantener razonablemente el nivel de empleo, pero eso depende también de la comprensión que encontremos en algunos dirigentes sindicales que se resisten a algunos cambios que necesitamos hacer. Lombardi, muchas gracias por este contacto, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, ministro. Para comunicación. A ver, Claudio. Sí. Claudio. Sí, te está escucho. hablando Felipe Solá, si tenemos tiempo vamos al encuentro con él, Dale, sí, seguí. que está aquí en el Congreso. Todas las repercusiones que pueda tener y todas las voces, ahí ponelo.